En esta clase vamos a ver grupos funcionales, alcanos y radicales alquil. ¿Qué es un grupo funcional en química orgánica? En química inorgánica también tenemos, solo que los conocemos como funciones químicas. Y bueno, aquí tengo una pequeña clasificación antes de entrar a lo que es un grupo funcional. Los compuestos orgánicos se van a clasificar en hidrocarburos e hidrocarburos sustituidos. Los hidrocarburos normales, vamos a decir, tenemos los alifáticos o de cadena abierta y los aromáticos o de cadena cerrada. Los alifáticos se clasifican en saturados, como por ejemplo los alcanos, y en no saturados o insaturados, como los alquenos y los alquinos. Los alcanos y los alquenos pueden ser acíclicos o pueden ser cíclicos. Dentro de los hidrocarburos sustituidos vamos a tener que algunos hidrógenos van a ser sustituidos por oxígeno. Y aquí vamos a poder ver alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y sales. En los nitrogenados vamos a tener un elemento nitrógeno, un átomo de nitrógeno o varios en las aminas, en las iminas, amidas, nitrilos, nitrocompuestos, en los azoderivados, hidracinas y en las hidroxilaminas. Y también los halógenos pueden sustituir algunos hidrógenos de la cadena del hidrocarburo y vamos a tener los haluros y los haluros de acilo. Esta es una clasificación muy general. Entonces, ahora sí, ¿qué es un grupo funcional? Es un átomo o grupo de átomos que representan la diferencia entre un hidrocarburo y el nuevo compuesto. ¿Cuál es la utilidad del grupo funcional? Porque de esa manera podemos caracterizar a una clase de compuestos orgánicos. Yo puedo identificar si un compuesto es un alcohol, es un éter, es una amina, ¿verdad? Y bueno, con eso sabemos que me determina las propiedades químicas de las sustancias que lo poseen, es decir, determina su función química. ¿Qué es la función química? Pues son las propiedades comunes que caracterizan a un grupo de sustancias que tienen una estructura semejante. En este caso, porque van a tener un grupo funcional que los identifica. Los grupos funcionales más utilizados es el grupo amino, el grupo hidroxilo, el grupo alcoxi, el grupo carbonilo y el grupo carboxilo. Tenemos que aprender a identificar cuando tenemos un carboxilo, un carbonilo, un alcoxi, un hidroxilo o un grupo amino. Y aquí tenemos dentro de los hidrocarburos los principales grupos. Tenemos los alcanos que se identifican por tener una fórmula general CnH2n más 2. ¿Qué significa esto? La N me representa el número de carbonos. Así que si en este compuesto tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, N vale 4, sería C4. ¿Cuántos hidrógenos tendría? Bueno, el valor de N es 4 por 2, 8 más 2, 10. Tendríamos C4H10 y aquí tú lo puedes comprobar. En los alquenos vamos a tener también una fórmula general CnH2n. En el caso del propeno, fíjate, son 3 carbonos, C es 3 y 3 por 2, 6, 6 hidrógenos. Cuéntalos, 2 y 3, 5 y 1, 6. En los alquinos, al número de carbonos, para determinar el número de hidrógenos, vamos a multiplicar los carbonos por 2, pero le vamos a restar 2. Así que aquí tendría C3, 3 por 2, 6 menos 2, serían 4. Y tú aquí puedes ver 3 y 1, 4 hidrógenos. Los hidrocarburos cíclicos, vamos a tener 5 carbonos haciendo la figura del pentágono. Cada carbono va a tener 2 hidrógenos.
Los hidrocarburos aromáticos, si recuerdas, son 6 carbonos unidos en un ciclo con dobles enlaces alternos. Y los derivados halogenados va a ser un radical, obviamente va a contener carbono, y la X me indica el halógeno. ¿Qué halógenos podemos utilizar? Flúor, cloro, bromo, yodo. Estos vienen siendo las funciones de los hidrocarburos o los grupos funcionales. Cuando tenemos compuestos oxigenados, vamos a tener alcoholes que se van a caracterizar por el grupo OH. Los fenoles también tienen un OH, pero tiene que estar unido a un anillo aromático. Éteres, aquí tienes el grupo alcoxi, aquí tenemos un radical, aquí tenemos el otro radical y el oxígeno en medio de los dos radicales. El aldehído, vamos a tener un grupo carbonilo, aquí lo tienes, aunque obviamente tiene un hidrógeno para completar los 4 enlaces del carbono. Las cetonas también tienen un grupo carbonilo, solo que en el aldehído el grupo carbonilo es un carbono terminal y aquí es un carbono secundario. Esa es la diferencia entre el aldehído y la cetona. Los ácidos tienen un grupo carboxilo, COOH. Los ésteres y las sales, los ésteres van a tener aquí este grupo que va a ser un carbono unido a un oxígeno con doble enlace y a otro oxígeno que está unido a su vez con un radical. En el caso de las sales, en lugar de este radical tendríamos un metal. Creo que has escuchado hablar del acetato de sodio. Bueno, pues lleva aquí un metal cuando es sal. En el caso de los compuestos nitrogenados, tienen las aminas, se caracterizan por el grupo amino. Las amidas que se caracterizan por tener, además del grupo amino, un grupo carbonilo. Los nitrilos, aquí tienes un carbono unido a un nitrógeno con un triple enlace. Y los nitrocompuestos, pues vamos a tener un grupo nitro unido a un radical orgánico. Tenemos también los compuestos que la sustitución de los hidrógenos se hace por un halógeno. Ya lo mencionamos, aquí tienes un haluro y aquí tenemos un haluro de ácido. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el halógeno está unido directamente al radical y aquí el halógeno está unido al carbono que tiene un doble enlace con el oxígeno. Vamos a tener algunos compuestos que son derivados de ácido. Recuerden que el ácido tiene un grupo carboxilo, aquí lo tienen. Así que si en este grupo carboxilo sustituimos el OH por un grupo amino, pues vamos a tener una amida. Nada más para que ya los vimos, pero aquí los vamos a considerar como derivados de ácido. Los ésteres, en lugar del OH, vamos a tener un RO. Los anhídridos van a tener un grupo éster unido. Los halogenuros de ácido tendríamos el halógeno sustituyendo al hidrógeno nada más. Aquí lo tenemos. Muy bien. En los derivados de ácido por sustitución en la cadena, aquí un hidrógeno en la cadena va a sustituir por un OH cuando sea un hidroxiácido o un ácido alcohol, por un halógeno cuando sea un ácido halogenado y por un amino cuando sea un aminoácido o un ácido aminado. Y bueno, con eso terminamos. Estos son los grupos funcionales. Aquí solamente la práctica nos va a permitir aprendernos e identificar los grupos funcionales, ¿verdad? Pero pues hay que estudiarlos. En el caso de los alcanos, van a ser los primeros hidrocarburos.
Son compuestos formados por carbono e hidrógeno que solo contienen enlaces simples carbono-carbono. Cumplen con la fórmula general CnH2n más 2, ya lo vimos en el tema anterior, donde sabemos que N es el número de carbonos que tiene la molécula. La familia de los alcanos lineales es un ejemplo de una serie homóloga. ¿Qué significa serie homóloga? Bueno, pues una serie homóloga es aquella que tiene compuestos en una cadena, vamos a decir, sucesiva, y sus miembros solamente van a diferir por grupos metileno. Aquí estamos viendo un grupo nuevo. El CH2 se le llama metileno. Así que la fórmula general para los alcanos homólogos va a ser CH3, CH2, N número metileno y CH3. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener el propano con un grupo metileno. Aquí tenemos el butano que tiene dos grupos metileno. Esto nos indica que son homólogos porque hay un grupo metileno más. En una serie homóloga, las propiedades físicas van a variar de forma continua. Tanto los puntos de fusión como los de ebullición van aumentando a medida que aumenta el número de carbonos en la molécula. Es decir, a mayor número de carbonos, mayor punto de ebullición, mayor punto de fusión. Y aquí tenemos algunos alcanos ramificados. Sus propiedades varían entre más ramificaciones tengan. Aquí vean ustedes, tengo una ramificación, aquí tengo dos ramificaciones. ¿Cómo vamos a nombrar a los alcanos? Bueno, se va a combinar un prefijo que describe el número de los átomos de carbono y le vamos a poner la terminación ano. Aquí tenemos los 4 primeros alcanos, que son los que en ocasiones se dificulta aprender. Vamos a poner el prefijo met cuando tenga un carbono, et cuando tenga 2, prop cuando tenga 3, but cuando tenga 4. Y por lo tanto vas a tener el metano, el etano, el propano y el butano. Los otros 6 alcanos lineales, dentro de los primeros 10, se nombran con los prefijos griegos. El de 5 pent, el de 6 ex, 7 ep, 8 op, 9 non, 10 dec. Entonces aquí tendrías el de 5 se llama pentano, el de 6 hexano, el de 7 heptano, el de 8 octano, el de 9 nonano y el de 10 se llama decano. ¿Quieres conocer otros alcanos lineales? Pues tienes el undecano con 11 carbonos, dodecano 12, tridecano 13, tetradecano 14, pentadecano 15, eicosano 20, enicosano 21, triacontano 30 y así un sinnúmero de alcanos que podemos tener. De los alcanos, para poderlos nombrar, como nos van a presentar alcanos ramificados de grandes cadenas, necesitamos conocer los radicales alquil o alquilo. ¿Qué es un radical? Así como en química inorgánica vimos que un radical es una partícula química con una carga eléctrica libre, en el caso de los inorgánicos, que puede ser catión o puede ser anión, aquí va a compartir electrones. Va a estar unida a una cadena hidrocarbonada, su nombre genera del alcano que le da origen. Entonces la terminación del radical alquil la vamos a cambiar de ano por il o por hilo. Ejemplo, aquí tienes el metano. Le quitamos un hidrógeno, eso hace que quede una valencia libre, vamos a llamarla así, y le vamos a llamar metil. Aquí tienes el etano. Le quitas un hidrógeno, le vas a llamar etil. El propano, le quitas un hidrógeno, queda la valencia libre, le vas a llamar el propil. Butano, butil, su valencia libre. Pentano, pentil, aquí está su valencia libre, solo fíjate que los grupos metilenos aquí ya se abreviaron. Hay 3 grupos metilenos más
4 y 5 carbonos. En el hexano pues voy a tener un hexil, heptano, heptil, octano, octil. Y estos serían los radicales normales. ¿Qué pasa cuando no tengo un radical normal? Cuando tenemos otro tipo de radicales alquil que presentan la valencia libre en otro carbono que no es del extremo, voy a utilizar los prefijos sec, iso, ter y neo. Si tú recuerdas el tipo de carbonos, carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Así que cuando yo tenga la valencia libre de una cadena, en un carbono secundario le voy a poner el prefijo sec. Cuando la valencia libre está en un extremo de la cadena, pero tengo un grupo metil en el segundo carbono de esa cadena, voy a ponerle el prefijo iso. Cuando la valencia libre se encuentre en un carbono terciario, vamos a ponerle ter. Y cuando la valencia libre se encuentre en un carbono adyacente al carbono cuaternario, va a ser neo. Entonces vamos viendo. Aquí tenemos el propano. Ya sé que si le quito el hidrógeno de este carbono o de este, que sería lo mismo, un carbono inicial o terminal, voy a tener el propil. Pero ¿qué sucede si en lugar de quitarle el hidrógeno a un carbono de la orilla, se lo quito a este carbono? ¿Qué tipo de carbono es este? Es un carbono secundario, ¿por qué? Porque tiene dos radicales unidos a él. Y entonces, como es secundario, le voy a llamar secpropil. Pero resulta que este radical, si tú te fijas, si este CH3 yo lo pongo hacia arriba, para que sea más obvio, me voy a dar cuenta que la valencia libre está en el carbono terminal y que en el primero o segundo carbono tengo un grupo metil. Así que cuando se cumple esa condición, el radical se va a llamar isopropil. Solo en este caso, en un compuesto de 3 carbonos, se utiliza 2 nombres porque cumple con las 2 condiciones. ¿Qué pasa con el butano? Si le quitamos el hidrógeno del carbono final o inicial, voy a tener el butil. N-butil, ¿por qué N? Pues porque es el normal, es el lineal. Pero ahora fíjate, si el hidrógeno, se lo quito de un carbono secundario que puede ser este o que puede ser este, ¿ves? Aquí tiene la valencia libre. Está en un carbono secundario, se va a llamar sec-butil. ¿Y qué sucede si tengo la valencia libre en el extremo? 1, 2, en el segundo carbono, un grupo metil, voy a tener un isobutil. Pero si tengo la valencia libre en un carbono terciario, ¿por qué este carbono es terciario? Porque tiene 1, 2, 3 radicales. Y entonces voy a tener terbutil. Si te fijas, todos tienen 4 carbonos. Solo lo que está cambiando es el prefijo. Aquí es sec, aquí es iso y aquí es ter. Y tienen que coincidir con las características que ya mencionamos. En el caso del pentano, son 5 carbonos. Le quitamos un hidrógeno del carbono inicial o final y voy a tener el pentil. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, aquí tengo valencia libre en un extremo y un grupo metil en el primero o segundo carbono de la cadena. Este es un isopentil. Luego, solo aquí este SH3 se bajó, pero va aquí. ¿Ves? Tiene la valencia libre en un carbono secundario. Va a ser un secpentil. Ahora, si te fijas, este es un carbono terciario porque tiene 1, 2, 3 radicales. Y la valencia libre está en el carbono terciario. Así que va a ser terpentil. ¿Cuándo es un neopentil? Cuando la valencia libre está en un carbono que es adyacente
junto a un carbono cuaternario. Aquí tienes un carbono cuaternario, así que vas a tener 1, 2, 3, 4 radicales. Y la valencia libre está en el carbono adyacente al carbono cuaternario. Ahora, aquí tienes algunos compuestos para que tú los analices. Isopropil. ¿Por qué isopropil? Porque tiene 1, 2, un grupo metil en el segundo carbono, valencia libre en el extremo. Los compuestos orgánicos tú los puedes acomodar de diferentes maneras. Esta cadena está en esta forma, puede estar lineal también. Aquí tengo un isobutil. ¿Por qué isobutil? Porque el grupo metil está en el segundo carbono y la valencia libre en el extremo, y son 4 carbonos. Aquí tengo un sec-butil. Butil porque son 4 carbonos, sec porque tiene la valencia libre en un carbono secundario. Aquí tengo un terbutil, carbono terciario, 4 carbonos. Isopentil, grupo metil en el segundo carbono de la cadena, valencia libre en el extremo. Neopentil, valencia libre en un carbono adyacente a un carbono cuaternario. Terpentil, ve, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Valencia libre en un carbono terciario, por lo tanto, si son 5 carbonos es pentil, y valencia libre en carbono terciario, terpentil. Isoxil, segundo carbono con un grupo metil, valencia libre en el extremo. Y bueno, espero que con esto tú puedas resolver los ejercicios que estamos encargando de actividad para que repases todo esto. Gracias.